Meramente. Primero decirles que el jueves 12 y 26 de febrero en mi casa, se llama Casa Aposento, así les pusimos, bueno, le pusieron los pastores porque cada casa que se abra ahí es el aposento de Dios, ¿verdad? Amén. Ese es el significado. Entonces, en mi casa vamos a tener el 12 de febrero y el 26 de febrero a las 6:30. Es una clase que la verdad todos deberían estar, porque la semana pasada estuvo más poderoso. Cada semana es como que cada quincena, más bien, cada 2 semanas se intensifica. It's okay, bebé. Sí, vente, pues ya. Ay, Dios mío, estaba rogando a Dios que vas a Sintió que ya no estaba la mamá. Bueno, decirles que pues ha habido mucho fruto bueno y la verdad que las clases están muy intensas y no se la pierdan. 6:30, jueves 13, 12, perdón, y 26 de febrero. Y el segundo, aparte de que la semana pasada tuvimos un pizza party. Además de unas golosinas ahí, tuvimos un pizza party y el convivio está bien bonito. Y el siguiente anuncio es que si ustedes conocen a alguien que tiene niños que les gustaría dedicarlo al Señor, lo vamos a hacer el 15 de febrero. Se van a presentar y también va a haber una conferencia para doncellas que viene siendo el 13 de febrero. Miren, les quería compartir algo respecto a esto. A mí me hubiera encantado ir a una conferencia de doncellas en esos tiempos donde yo estaba soltera. Y sobre todo cuando te lo está impartiendo una persona que tienen autoridad sobre ello, que se han consagrado, que se consagraron para el Señor. Y ahora yo fui a un restaurante a comer y me quedó solamente no sabía, la verdad, pensé que ya había entregado todas las invitaciones. Y la cajera, cuando fui a pagar, le dije, ¿estás soltera? Pues se miraba jovencita. Y me dijo que sí. Y yo le dije, pues te quiero, mira, entonces miré, pues yo le iba a escribir toda la información, pero si traía una última invitación. Y en mi corazón, siempre he invitado a mucha gente, pero esta vez fui intencional en conectarme con el Espíritu Santo en el momento en el que estaba hablando con ella, para que Él le hiciera la invitación, no yo. Amén. Porque yo siempre digo, Amén. siempre decía antes, ando regalando boletos y luego nadie va. Pero ahora estoy siendo intencional en ese momento de invitarlas, pues ser intencionales. Si me hubiera encantado asistir a algo así, y por eso pues le invité a la chica y le dije que si le puse mi número telefónico y mi nombre y le dije que se me contactara si quería venir. Gloria a Dios. Entonces, así que si ustedes conocen a alguien o donde quiera que anden, donde quiera que vayan, el Espíritu Santo los va a dirigir para que inviten a alguien. Y también va a haber, bueno, los códigos. Atrás de las sillas hay unos códigos para que si ustedes, ahí tiene toda la información de las redes sociales. Y si en este momento ustedes quieren donar, hacer una ofrenda, un diezmo, ahí también después llevar el link, el enlace está directo a una aplicación que se llama Tidy, que a mí me encanta eso porque yo la verdad, nosotros casi no traemos efectivo ya. Entonces eso es súper práctico, lo más práctico que puede haber. Y pues también me gustaría orar por las ofrendas y quería compartirles algo que Dios ha estado ministrándome a mi vida. Aunque yo nunca me consideraba una persona coda, pero en un tiempo dejé de diezmar porque quería respetar. Mi esposo no estaba con ese corazón todavía de dar, no sabía el significado del dador alegre. Entonces yo me enojé, hice berrinche y yo dije a Dios, yo ya no voy a diezmar. Hay que diezmemos cuando Él se ponga las pilas. Y pues Dios se encargó de Él, ¿verdad? Como de todos, Aleluya. también de mí. Y bueno, en estos últimos tiempos mi esposo se ha convertido en un dador muy alegre. Pero Gloria a Dios. para mí era como que se fue al otro extremo, ¿no? Como esa mujer sabia o que yo quería ser prudente. Entonces así yo como que empezó él, así como que él quería pues dar y dar y yo así como que está bien porque no teníamos ahorros.
Y para mí era como yo vengo de una familia que mi madre siempre tenía, ahorraba y ahorraba y ahorraba. Entonces yo sí como que estoy mal, o sea, me estaba dando hasta urticaria. Y yo le pregunté a Dios y Dios me habló en mi devocional. Y primero me habló porque estoy leyendo números. O sea, en lo que a mí me tocaba leer, ahí me habló. Entonces, en número 7 dice que cuando Moisés, números capítulo 7 dice que cuando Moisés terminó bueno, de instalar, la palabra más actual sería instalar el tabernáculo, porque en ese tiempo eran tabernáculos, el tabernáculo se instaló, y luego dice que lo ungió, lo santificó. Y después dice que vinieron todos los príncipes o líderes de Israel a dar ofrendas, porque tenía que funcionar el tabernáculo con lo material, no nomás con lo que recibían, tú sabes, o sea, en ese tiempo que recibían el maná, tú sabes, todo lo que ellos recibían sobrenaturalmente, pero el tabernáculo, lo que yo entendí que Dios me dijo, o sea, ¿cómo iba a operar el tabernáculo? Con las ofrendas de la gente más madura, de los importantes, de la gente líder. Y yo así como que, ay Dios, pues esto es bíblico lo que mi esposo está haciendo. Porque casualmente nosotros, pues aquí se ungió, se instaló, se terminó de instalar el tabernáculo aquí, que es este lugar, ¿verdad? Físicamente hablando. Y después, en un tiempo, porque a mí también me gusta mucho quedarme en silencio y escuchar. Y yo le dije a Dios, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Qué hago? ¿Qué leo? Un día así, ¿no? Después de eso, y me dio a leer Filipenses. Y yo así como que, ¿por qué Filipenses? Y yo sé que esa carta la he leído mucho y hay un versículo muy famoso que dice que Dios suplirá, Pablo les está diciendo, Dios suplirá conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y todo mundo usa ese versículo como para decir que Dios te va a cubrir tus necesidades. Pero Dios me mostró algo que yo nunca había visto con esa carta. Para que Pablo les dijera esa bendición es porque esa iglesia, pero los filipenses eran personas súper dadivosas. Dice que daban con tanto gozo, que daban, o sea, que ellos se desprendían y habló hasta de una ofrenda agradable que subía, que era líquida y así. Pablo era súper expresivo con ellos porque, ¿mande? O sea, porque ellos así como que no daban lo que les sobraba. Yo vengo del catolicismo y a mí sí me educaron y dábamos las limosnas. Y no le daban lo que les sobraba, les daban lo que realmente les dolía, lo que tú sabes, lo que tenían. Entonces yo entendí que Dios me dijo junto con lo de números y Filipenses es como que en este tiempo es así. Y además, para que ellos hayan recibido esa bendición es porque primero se despojaron y le suplieron a Pablo todo su ministerio cuando él más lo necesitaba y cuando las otras iglesias lo habían dejado, tú sabes, pues de ayudar. Y para mí fue una confirmación. Y además, pues ahorita pienso, yo me puse a pensar, pues Cristo, la Biblia habla del dador alegre. Y creo que el mejor dador alegre ha sido Cristo. El mejor dador alegre ha sido Cristo porque Él se despojó de todo, porque Él es el dueño de todo y Él dio. Y yo ahora estoy así como que está bien, Señor. Yo no busco, como decía la canción, las bendiciones. Yo quiero las riquezas en Cristo Jesús, pero las riquezas del reino. Amén. ¿Verdad? Amén. Y para Él. Y bueno, eso quería compartirles. Y vamos ahora para eso. Este, Gracias, Padre, te damos por estas ofrendas, Señor, si ya las damos por electrónicamente o físico, Señor. Te pedimos que tú las uses para este templo, Señor, para este tabernáculo. Y yo sé, Señor, que la intención del corazón tú la reconoces, Señor. Pero sí te pido, Dios, que pongas esa madurez espiritual en cada persona que está aquí, Señor, y en la que se congrega y en la que no se congrega también, pero que se une, Señor, a este ministerio que está unido de una otra forma, que tú pongas el querer como la hacer tu buena voluntad, para que demos así, Señor. Mamá.
Porque realmente todo es tuyo, Señor. Sí. Y bueno, Señor, que para ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, mamá, aquí está. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Amén. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Sí. Yo sentía como, ¿se oye? Pues ni se oye, ¿verdad? Yo sentía como el abrazo del Padre. No, no tiene, ¿verdad? No. Sentía como el abrazo del Padre, sentía algo precioso, hermoso. Se movió algo, yo creo que ni con la alabanza en vivo había sentido, ¿verdad? Tan bonito la presencia de Dios, que fue un abrazo a mi alma. Sentí muy, muy fuerte la presencia de Dios, muy hermoso. Y me recordó mucho a algo, no sé por qué, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero me lo recordaba y se los voy a compartir, porque a lo mejor, ¿verdad? Alguien lo tiene que escuchar, por eso me lo recordaba mucho. Me acuerdo que cuando yo vivía en Missouri, estaba en un ayuno de 3 días y ya estaba en mi segundo día y de repente se llenó mi habitación de ladybugs, de las coquenitas o catalinas, ¿verdad? Catarinas, como les dicen. Se llenó, entraban por la ventana pues no sé, porque había sprint, pero entraban, caminaban por todo el techo. Había muchas, 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 así de que tú te llama la atención, pues que dices, ¿qué está pasando, verdad? Lleno estaba, yo creo que había unas 30 así, muchas. Y yo donde volteaba y caminaban, y me empezó a llamar mucho la atención eso, o sea, pues, ¿por qué? Y ustedes saben, uno que siempre está agarrando significado. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Verdad? ¿Qué me quieres decir? Uno se va al lo espiritual. Y sentí buscar en Google qué quería decir, ¿verdad? ¿Qué significan las ladybugs, las catalinas o coquenitas o mariquitas? Ajá, les dicen de diferentes maneras. Y había una definición, porque saben que te avienta de todo, ¿no? Google. Pero había una definición que decía pero antes de eso, perdón, me adelanté. Antes de eso, yo le estaba orando al Señor, a Jesucristo, y le decía, yo quiero que mi corazón sea un jardín para ti. Yo quiero que mi corazón esté tan limpio y tan puro que tú puedas pasearte en él y puedas oler así que huele te deleites, ¿verdad? Que sea un jardín agradable para ti, que te deleites, que te sientas tan cómodo que te sientes ahí y disfrutes ver el jardín. Yo así le decía que yo quería que mi corazón fuera ese lugar para él, ¿verdad? Donde él se deleitara. Y estaba hablando de eso y de eso. Y en el segundo día del ayuno pasa eso de las mariquitas. Y me meto a Google y en una de las definiciones de la mariquita es que son llamadas guardianas de jardín. Aleluya. Son llamadas guardianas de jardín porque cuidan a las flores y a las hojas de los insectos que vienen y se las comen. Entonces las mariquitas se comen a esos pequeños insectos que hacen hoyos pues en las flores y en las hojitas. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, pues me solté llor y lloré porque fue como ok, como eres un jardín, pues son guardianas de tu jardín, ¿me entiendes? O sea, yo lo sentí como que me estaba hablando y fue en ese momento de silencio, ¿verdad? Cuando pasó eso. Y eso me recordó ahorita cuando estaba la alabanza de perfume a tus pies, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos en ser grandes en el reino de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en, pues, que Dios nos use, ir a las naciones, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y está bien, no tiene nada de malo porque son cosas de reino, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos insta a que anhelemos esas cosas, pero qué bonito es el que tu sola esencia
sea un perfume a sus pies. O sea, que tu adoración, no lo que estás haciendo en su reino, sino tú, tu esencia, tu corazón, sea tan agradable para Él, seas grato, seas ese aroma delicioso que Él se deleita, que dice, huele a mi hija Claudia, huele a mi hija Petra, huele a mi otra hija Claudia, huele a mi hija Maricruz, huele a mi hijo Jonathan. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Que simplemente cuando llegas a ese momento, ¿verdad? De su presencia ahí en el trono de su gracia, que estás habitando en Él y Él diga, huele a mi hija. Qué hermoso es eso. Bueno, yo anhelo eso. Y yo quiero transmitir eso, ¿verdad? De que seamos ese aroma agradable, de que ustedes han olido a alguien que, a esas personas que caminan y te dan un perfume tan rico que dejan oloroso y tú te quedas, ay, qué rico huele, ¿quién trae ese perfume, verdad? Y despierta algo en ti. Necesito oler así, necesito ese perfume. ¿Quién lo trae? ¿Quieres ver la cara de quien lo trae? Imagínese en el mundo espiritual. Hay ese olor. Hay ese olor. Así como el pecado huele, también la presencia de Dios huele. Y eso es hermoso. El tú emanar ese aroma en el mundo espiritual que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se deleiten en tu aroma. Yo creo que eso es algo hermoso. Entonces hay que anhelarlo, ¿verdad? Preguntarle, yo creo que, o nos vamos a preguntar todos, le vamos a preguntar al Espíritu Santo, ¿a qué huelo? ¿Te agrada, verdad? ¿Te agrada mi aroma? Y enfocarnos en ese aroma, ¿verdad? En eso que sale de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Pues el día de hoy vamos a estar teniendo una clase, ¿verdad? Una clase más de nuestro discipulado, Forjando Líderes en Excelencia. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre saber dar consejos, ¿verdad? Pero no cualquier consejo, sino consejos direccionados por Dios. Esto, créame, esto a veces es debido a muerte. El tú dar un consejo que puede salvar la vida de alguien, eso es debido a muerte. O sea, el tú dar un buen consejo, el dar un mal consejo puede costarle el matrimonio a alguien, puede costarle la carrera a alguien, o sea, el propósito, muchas cosas que un consejo puede ocasionar en tu vida, liberar en tu vida o atar en tu vida si es un mal consejo. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso y yo sé que el Espíritu de Dios nos va a hablar, nos va a confirmar, nos va a equipar y que nos va a dar herramientas para ahora no solo escuchar, sino discernir, meditar y decidir si nos quedamos con él o no. Porque tú sabes que en el mundo espiritual, cuando tú crees algo, se convierte en una realidad espiritual para ti. Entonces muchas veces nos atamos por lo que creímos y eso que creímos no era direccionado por Dios. Y se puede convertir en una piedra de tropiezo, en una atadura en el mundo espiritual, porque tú estuviste creyendo, creyendo, creyendo eso y eso no era así por un mal consejo. Qué fuerte, ¿verdad? A veces vemos las cosas muy superficiales y es como, ay, no va a estar tan interesante. Ay, pues un consejo, pues cualquiera da un consejo. No, esto es muy profundo. De hecho, todo es profundo, ¿verdad? Pero tenemos que tener la responsabilidad de verlo desde la importancia que amerita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos estar reunidos, Señor, en tu tabernáculo, Señor, en tu casa, Señor. Gracias por esta hermosa presencia que nos regalaste, Señor, durante la alabanza. Te moviste de una manera muy bonita. Gracias, Señor, porque acariciaste nuestra alma, porque verdaderamente fue precioso. Gracias, queremos más de eso, mi Rey. Gracias porque probad y ved que es bueno Jehová. Gracias, Señor. Te presentamos esta clase, Señor, que tú la dirijas,
que sea agradable para todos los oyentes, que sea edificante, que nos puedas capacitar y que podamos salir de aquí victoriosos, con armas nuevas, con herramientas nuevas, con discernimiento y dirección nueva, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Éxodo 18 del versículo 13 en adelante. Éxodo 18 del 13 en adelante. Dice, gloria a Dios. Éxodo 18, el 13 en adelante. Dice, al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad y temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo, escucha. Y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, ¿verdad? Yo creo que todo el cristiano que escucha consejo automáticamente piensa en Jetro, ¿verdad? Jetro no es muy mencionado en la Biblia, pero podemos ver cómo su intervención en este consejo sabio fue algo que cambió la historia de Moisés, ¿verdad? Porque aquí vemos cómo Moisés literal duraba todo el día sentado esperando, se hacían super líneas porque necesitaban que les resolvieran. Acuérdense que Moisés era el que direccionaba, era la voz de Dios, era el libertador. Toda la gente tenía problemas, tenía conflictos entre sus animales, entre las tiendas, entre los vecinos. Necesitaban, ¿verdad? Esa guianza. Y era Moisés el que se encargaba de todo. Pero era demasiado, era mucho. De hecho, aún en un ministerio, es mucho para nada más los pastores. Por eso, ¿verdad? Existen los 5 ministerios, porque son los que ayudan a sostener la iglesia, el ministerio, porque es mucho para una sola persona. Pero algo muy interesante aquí que me encantó fue que Jetro le dice, escucha mi consejo, pero escucha a Dios a ver qué él te dice.
¿verdad? O sea, él no le está diciendo, haz como yo te digo, porque yo soy mayor que tú, porque tengo más experiencia, porque soy un hombre ungido, porque tú te tienes que sujetar a No, no, no. Él le dijo, te voy a dar un consejo, pero escucha a Dios a ver si así te lo ordena, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una persona que te da un consejo de parte de Dios, con sabiduría de Dios. Mira, yo te voy a aconsejar, pero pregúntale a Dios, ¿verdad? Escucha a ver qué el Espíritu Santo te dice, porque existe el espíritu de consejo, ¿verdad? La palabra de Dios lo habla en Isaías 11, el espíritu de consejo. Existe el, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la palabra de consejo, ¿verdad? Existen en la Biblia, los habla. Entonces, pero nosotros como hombres a veces nos podemos equivocar, podemos dar consejos desde la intención del alma, ¿verdad? Desde lo que sabemos, igual que la falsa profecía. Muchas veces puede ser motivada por deseos externos o deseos emocionales, ¿verdad? Como yo te quiero mucho, veo que estás batallando, puedo decirte, pues mejor renuncia, mejor ya no lo hagas, sin haber consultado a Dios primero y empiezo a aconsejarte. Por eso te decía que es primordial y es muy importante que no nos tomemos a la ligera qué consejos recibimos y qué consejos damos. Porque así como alguien se puede convertir en piedra de tropiezo para nosotros, así nosotros nos podemos convertir en piedra de tropiezo para otros. Empujarlos a hacer algo que no estaba en ellos hacerlo o detenerlos de hacer algo que era el propósito de Dios que hicieran. Por eso es muy importante que podamos discernir, ¿verdad? Y que podamos entender que la persona, por más amor que nos tenga, si no consulta a Dios, va a hablar desde su alma, sus emociones, su carne, más que desde el espíritu. Pero aquí podemos ver a Jetro, ¿verdad? Que Jetro le dice, mira, escucha este consejo. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Porque me encantó una cosa, mira esto. Hay personas que se te van a acercar a nada más criticar cómo lo estás haciendo, pero no te van a dar solución. Nada más van a juzgar el método, pero no te van a presentar apoyo. Entonces, ¿de qué sirve este tipo de persona en tu vida? Si nada más están juzgando, criticando, están haciéndolo desde una intención malévola, ¿verdad? Desde una intención tipo espíritu de la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan que les cayó lepra? Porque ella estaba criticando el instrumento de Dios que era Moisés. Ella no estaba aconsejando, ella estaba criticando. Entonces muchas veces podemos caer en la crítica, en el murmurar, en el juzgar y nos puede caer lepra espiritual. A Miriam le cayó física, pero a nosotros nos puede caer lepra espiritual porque podemos estar hablando del ungido y de la ungida del Señor y podemos estar aún peor criticando el método del Espíritu Santo, diciendo el Espíritu Santo no está ahí. Ese no es el Espíritu Santo y ya caemos en blasfemia. Se fija qué profundo está y qué difícil está. Entonces después empiezas a tener estancamiento en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque estás en blasfemia. Porque te caíste en murmuración, ¿verdad? Caíste en crítica diciendo que porque estás dando consejo. Entonces aquí vemos cómo Jetro no solo le dice, oye Moisés, estás haciendo mal, vas a acabar súper agotado. O sea, no llegó desde un espíritu de criticar, de murmurar, de juzgar, de... No, él le dijo, mira, estoy preocupado por ti. Acuérdese, es su suegro. Tienes que estar con mi hija. Mis nietos necesitan un papá, mi hija necesita un esposo. O sea, qué sabio, ¿verdad? Este hombre le dice, mira, hace estas cosas. No solo le da un consejo, no solo le muestra las cosas que está haciendo ante sus ojos, ¿verdad? Incorrectas, sino le da una solución. Entonces ahí tú ves que una persona que te ama y que verdaderamente está hablando de parte de Dios, no solo va a criticar el método, sino te va a traer una solución. Y acuérdense, Moisés lo estaba haciendo desde el conocimiento que Dios le había dado, ¿verdad? O sea, Moisés era nuevo en eso. Moisés lo único que quería era hacerlo todo de una manera agradable para Dios, pero le estaba faltando, ¿verdad? Pues la experiencia. Entonces Dios envió a su suegro para eso. Y no solo esa vez, acuérdese también, esto está bien tremendo porque Dios siempre mandaba a Moisés solo al monte.
Moisés cuando recibió los 10 mandamientos fue solo, ¿verdad? Cuando le dio la ley fue solo, ¿verdad? Cuando le brillaba el rostro fue, o sea, siempre iba solo. Pero qué casualidad que en el momento que tiene que pelear Josué y los guerreros con los amalecitas, ahí resulta que suben Aarón y sube Hur. ¿Por qué usted cree que ahí subieron? Porque ahí Dios no quería solamente obrar en Moisés. Ahí quería obrar en la iglesia. Porque cuando Moisés tenía las manos levantadas, Josué y los guerreros de Israel ganaban. Pero cuando se le cansaban las manos y bajaban, los amalecitas ganaban. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el Señor? No siempre vas a hacer nada más tú. Vas a necesitar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aarón y Hur le levantaban los brazos, estaban siendo el cuerpo de Cristo. Si usted se fija, es una analogía del cuerpo de Cristo, de que Dios no me tiene que revelar todo a mí y no va a hacer todo a través de mí. A Él le place usar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no le plació sanarme cuando lloré por mí misma? Pues porque quiere usar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros se nos puede levantar el ego a cierto punto creyendo de que no puedo recibir consejos de nadie porque Dios me lo revela a mí todo. Y eso es mentira. Y a Satanás le conviene que tú pienses eso, porque empieza a infiltrarse el ego y el orgullo, ¿verdad? Entonces, cuando tú sientes o empiezas a tener estos pensamientos, ¿verdad? De que yo todo lo sé, pues no necesito consejo, entonces ahí hay un problema porque te estás sintiendo independiente del cuerpo. Y yo que sepa, la paja no puede ir sola. El pie no puede ir solo, necesita el cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo Moisés no le dijo a Aarón y a Hur, no, no, quédense, estoy acostumbrado a subir solo. Imagínense si hace eso, pues pierde. No, él entendía y estaba siendo discernido que iba a necesitar y lo necesitó, ¿verdad? Entonces a veces nosotros confiamos mucho en el método, en nuestras propias fuerzas y en lo que ya Dios hizo a través de nosotros y a veces nos sentimos de que pues es que, pues, ¿para qué voy a pedirle a alguien más que ore por mí? Pues si yo soy la que ora siempre por todos. Pues no necesito eso. Error. Pero, pues, ¿para qué voy a necesitar consejo de alguien? Pues si Dios me da todo a mí sola. Error. O sea, siempre es bueno, ¿verdad? El escuchar, sí. Dios te habla, pero si en algún momento Dios no te está contestando, no te está confirmando, Él puede usar al cuerpo de Cristo, puede usar a la mano, puede usar a la pierna, puede usar a la oreja. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría, ¿verdad? Entonces, en el momento que pensamos que podemos ejercer solos, pues ahí ya hay un error. Y aquí podemos ver cómo Jetro, ¿verdad? Le da la solución, no solo va y critica. Y algo muy hermoso, Moisés tuvo la humildad de escucharlo y no solo lo escuchó, lo puso por obra. Entonces ahí también entra el, no tires tus perlas a los cerdos. ¿Has escuchado eso? Sí. Porque usted cree que dice eso. Porque muchas veces nosotros, el Señor nos ha dado demasiadas perlas, ¿verdad? Tesoros, principios bíblicos, principios de reino, en otras palabras, llaves espirituales. Tú las tienes y tú se las empiezas a soltar. Pues qué feo se oye, ¿verdad? Pero la palabra dice que son como cerdos, ¿verdad? Porque ¿sabes qué hace el cerdo cuando tú le avientas la comida? Empieza a hacerle así bien feo y la revuelca y hace un cochinero, pues. Entonces, ¿qué puede ser? Distorsionan, sacan de contexto, le añaden, le quitan o simplemente no lo creen. Entonces, la Biblia te está diciendo, hey, cuida a quien tú le vas a dar tus perlas. Porque, ok, voy a entrar a otro campo. Porque sabe cómo se hace la perla, ¿verdad? En las profundidades. Ajá, pero sí sabe que es con mucho dolor, ¿verdad? Es una concha, ¿verdad? Cada que la concha abre su boquita, entra un poco de arena. Esa arena le corta. Y ese cortadita empieza a provocar nácar. ¿Es el nácar el que empieza? Sí, Claudia. Es el nácar. Entonces, ese nácar que empieza a provocar, empieza a hacer es una babita.
y empieza a formar la perla. Pero tarda mucho porque no abre la boquita siempre porque le duele. Entonces, cuando la vuelve a abrir, vuelve a entrar arenita, le vuelve a cortar, vuelve a soltar la babita en laca y vuelve a... Entonces, usted sabe, en pocas palabras, el Señor te está diciendo, hey, todas las lágrimas del proceso, todo tu aprendizaje en el desierto, todo lo que sufriste, todo lo que lloraste para obtener tu perla, no vayas y se la tires a cualquiera. Que no está poniendo atención, que no la quiere, que no lo va a poner en práctica. Y muchas veces esta perla es un consejo. ¿Sabes por qué? Porque para que tú tuvieras esa sabiduría de la cual tú estás aconsejando, tú lloraste mucho. Tú pasaste por un proceso de 20 años para poder llegar a la sabiduría en la que estás parada y poder aconsejarle a alguien. Y ese consejo no solamente es un pedazo de sabiduría, pero es un... Te vas a evitar muchas lágrimas, muchos tropezones, muchos hoyos y muchas retrocedidas. Es tan importante el consejo. ¿Te das cuenta? Te puedes evitar de mucho sufrimiento, de muchas cosas que yo pasé, que tú pasaste, que si esa persona agarra el consejo no va a pasar. Solo le estás dando llaves. Le estás dando en pocas palabras un camino sin estar tan pedregoso. ¿Sí ve qué tan importante y por qué la Biblia nos dice, no le tires tus perlas? Te está diciendo, no le des todo lo que tú sufriste, lloraste, cómo tú lo obtuviste, porque es un cerdo. No lo va a apreciar. Qué fuerte, ¿verdad? Está fuerte, pero es verdad. Entonces dice, no le des lo sagrado a los perros. ¿Sabes que traía los perros, pero no me acordaba cómo era? Es lo mismo. Eso está más intenso. ¿Qué te está diciendo? Lo sagrado. Sí. ¿Y cómo obtienes lo sagrado? A base de dolor. Buscando el reino, ¿verdad? Buscando el reino. Entonces, fíjate qué fuerte lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros muchas veces nos ponemos a soltar a la ligera nuestras perlas, nomás a tirarlas sin saber en dónde están cayendo. Por eso es muy importante el discernir. Dice la palabra que dejes al necio con su necedad. No le des tus perlas a gente necia. No le des tus... Cuando tú escuchas mucho... Mira, deja que hablen unos 5 minutos. Si ya dijo 2, 3 necedades, ni gastes tus perlas ahí. Deja al necio con su necedad. Es muy importante eso porque lo van a tirar. Gloria a Dios. Quiero ahora hablarles de alguien más que dio un muy buen consejo en la Biblia. Primera de Samuel 20. Vamos a leer del 10 al 23. Sí, 20. Primera de Samuel 20 del 10 al 23. Entonces David le preguntó, ¿cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David, te prometo por el Señor Dios de Israel que para mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo, mañana celebramos el festival de Luna Nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera ahí junto al montón de piedras.
Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparando a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, están de este lado, entonces sabrás tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significa que tendrás que irse de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Está bien fuerte esta escritura. Cuando usted puede, medítala, porque está bien fuerte y está bien profunda. Pero aquí podemos ver de un amigo que da un buen consejo. Y no solo da un consejo, sino que pacta, ¿verdad? Y él le dice, mira, vete, escóndete donde te escondiste. Y ya lo leímos, ¿verdad? Pero él está dando un consejo, él está diciendo cómo lo haga, pero desde una manera de que él está demostrando su amor y él está diciendo, mira, juro por Dios, ¿verdad? Está poniendo a Dios de testigo, le está diciendo por Jehová que vive, ¿verdad? Y lo hizo prometer a él que iba a ser fiel pues con él y si él se moría con su descendencia. Entonces podemos ver cómo, si usted sigue leyendo, así fue, David siguió el consejo también. Entonces, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos en algún tipo de persecución, vamos a encontrarnos en alguna emboscada, en algún ataque espiritual, en algo en el que quizás vas a sentir que te están persiguiendo para matarte. Y muy pocas personas se van a acercar para escuchar tu parte y muy pocas personas van a aconsejarte correctamente. Va a haber personas que inclusive van a creer en contra tuya, van a hablar en contra tuya y solamente se van a acercar para decirte qué mal lo hiciste. Pero aquí podemos ver un espíritu de Jonatán, ¿verdad? Que no solo da un consejo, sino que pacta fidelidad. ¿Qué te quiero decir con toda esta habladuría que estoy diciendo? Que cuando tengas una persona que no solamente te da un buen consejo, sino que arriesga su vida por ti, sino que pacta contigo, es fiel, una persona que es temerosa de Dios y que te demuestra amor, tienes un tesoro ahí. Tienes un tesoro, tienes que guardarlo, tienes que cuidar de esa amistad, porque podemos ver que el espíritu de Jonatán, esa hermandad, miren, me encanta porque él era hijo de Saúl. A Jonatán le pertenecía el trono, ¿verdad? Según el linaje que tocaba. Pero él le dice que Dios esté contigo como en algún momento estuvo con mi padre. El que Saúl fuera su padre y siguiera siendo a un rey no le cegaba los ojos a la verdad. Él sabía que Dios ya había abandonado a su padre y reconocía que estaba en David. Y Jonatán no tenía ningún problema en sujetarse a David si David llegaba a ser el siguiente rey, porque era un hombre justo, leal, que amaba a Dios y amaba a su amigo. Entonces, cuando tú tienes personas que aman a Dios y te aman y te dan consejos de bien, acéptalos, atesóralos y atesora esa amistad, porque el espíritu de Jonatán está escaso. Entonces, si lo encuentras en alguien, ámalo, ¿verdad? Ámalo y séle fiel y toma esos consejos, porque la multitud de consejos se encuentra en la sabiduría, pero la sabiduría no se encuentra en todos los consejos. Esto es hashtag Giovanna. Pero la sabiduría no se encuentra en todos los consejos, ¿verdad? La palabra nos dice, la multitud de consejos se encuentra en la sabiduría, pero no la sabiduría se encuentra en los consejos, porque hay gente que habla por hablar, sin sabiduría, ¿verdad? Y acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces no puedes tener sabiduría si no tienes temor a Jehová. Puedes pretender tener sabiduría o puedes ser inteligente porque la inteligencia es terrenal, ¿verdad? Vemos a gente muy inteligente que no es cristiana, no tiene el temor de Dios, pero no es sabiduría. Y a veces decimos, no, que Dios le dio sabiduría al doctor y el doctor súper impío, ¿no? En realidad, pues no es la sabiduría de Dios completamente porque no tiene temor a Jehová, pero le dio inteligencia, lo usó como instrumento, le dio la estrategia, lo usó porque era
plan de Dios. Pero en realidad la sabiduría de Dios viene porque le temes a Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos ese super consejo que Jonatán le da a David y cómo así salva su vida. ¿Te acuerdas que al principio te decía que hay consejos que pueden salvar tu vida? Y hay consejos que pueden literal matarte espiritualmente. Si una persona está pobre en el espíritu, si una persona está un poco mal espiritualmente, ¿verdad? Y tú le aconsejas cosas que lo van a alejar más de Dios o lo van a alejar de su propósito, está siendo piedra de tropiezo para esa persona. Y no, yo no quiero asustar a nadie, pero quiero ser intencional y clara y dejarte pensando, porque la palabra dice que hay de aquellos que sean piedra de tropiezo para los pequeñitos. Que mejor fuera que se pusieran una piedra de molino en el cuello y se echaran en el mar. O sea, ¿qué te está diciendo? Si vas a ser piedra de tropiezo, mejor mátate. Qué fuerte, ¿verdad? Pero a veces un mal consejo se puede convertir en una piedra de tropiezo. De verdad. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría y pedirle al Señor, Señor, no permitas que hable. Y aún lo podemos hacer, de verdad, porque somos humanos. Y a veces la vamos a regar, a veces vamos a ser imprudentes, a veces vamos a aconsejar mal, porque somos humanos y puede pasar, ¿verdad? Aún los profetas del Antiguo Testamento se equivocaron, ¿verdad? Pero el reconocerlo, el decirle, ay Señor, la regué, yo creo que aconsejé desde mi corazón, desde mi deseo para la persona, ir y decir, ¿sabes qué? Yo sé que te aconsejé esto, pero la verdad me dolía mucho y pues perdón, ¿verdad? No, no venía de Dios, venía de mi alma. Y no tiene nada de malo, al contrario, hay más respeto en eso, ¿verdad? Porque pues es importante el ser íntegros aún en los consejos que damos. Ahora quiero ir a alguien, ¿verdad? Que no dio un buen consejo y de hecho Jesús lo reprendió. Vamos a leer Lucas 9 del 51 al 55. Siento mucho comezón en la nariz. Lucas 9 del 51 al 55. Dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Wow. ¿Verdad? ¿Cómo podemos a veces ellos pensaron que porque era algo a favor de Jesús, ¿verdad? Como estamos contigo, vamos a defenderte, ¿quieres que, no sé, se me hace chistoso hasta cierto punto porque quizás ellos lo estaban haciendo desde una intención de, te queremos defender, maestro, si estás viendo qué buenos somos, ¿verdad? Pero, ¿mande? Ajá. Sí, porque, o sea, imagínate tú, pues están caminando con el Santo de Santos, ¿verdad? Y él demostrándole siempre la misericordia, el amor y la compasión. Entonces, que ellos se acercaran a decirle, oh, pues, ¿quieres que hagamos caer fuego? Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? A veces nosotros vamos a meterle más fuego, como dicen, más leña al fuego, ¿verdad? A veces vamos a hacer esas cosas pues que no son correctas. Estamos hablando desde un espíritu de venganza, ¿verdad? Desde un consejo, pues negativo, desde un consejo que no es correcto. Hace unos días alguien se contactó conmigo y yo le dije, ¿por qué no, pues no buscas ayuda allá o allá? Y me dijo, porque yo sé que no me van a dar un consejo correcto, aunque son sus amigas y le aman. Y dije, wow, qué madurez y qué sabiduría saber
de que a veces no todas las personas que te aman te van a dar un buen consejo, ¿verdad? Y muchas veces porque te aman tanto, quieren verte bien, pues. Entonces, el consejo más rápido va a ser el ríndete, el deja eso, el salte de ahí, pero no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces, no porque nos aman, no todo el tiempo quiere decir que van a hablar desde un consejo sabio, ¿verdad? Juan y Santiago, pues amaban al Señor, ¿verdad? Pero obviamente no estaban dándole un consejo sabio, ¿verdad? Y pues también podemos ver cuando Pedro le dijo, no, Señor, que no te acontezca tal cosa, ¿verdad? Y Jesús le tuvo que decir, Satanás, sal de él, ¿verdad? Porque Pedro se puso a darle un consejo que, entre comillas, se miraba muy lindo, porque que no te acontezca esto, que no mueras. Pero imagínate, si Jesús le hace caso, no hubiese salvación. Si se fija qué grave un consejo puede desviarte de un propósito tremendo. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quienes estamos escuchando y no solamente personas físicas aquí, sino hasta en las redes sociales, qué páginas seguimos, qué predicadores escuchamos, ¿verdad? Miren, hay predicadores que hablan desde heridas, hay predicadoras que hablan desde el feminismo, que hablan desde la traición, que hay muchos falsos maestros que hablan desde conocimientos humanos, metafísica, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, brujos disfrazados de profetas, todo lo que dice Mateo 24. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué estamos escuchando. Mucha gente que dice, no, pues es que yo escuché un profeta que dijo esto y yo fui y lo hice y no sé qué, y echándose maldiciones, echándose maldiciones. ¿Por qué? Porque están escuchando erróneamente, están escuchando y no están discerniendo, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. Dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Miren, pongan a prueba todo lo que les dicen. Usted tiene el derecho legal, es un principio bíblico. Ponga a prueba lo que le dicen, pese el espíritu. Señor, ¿sí me estás hablando tú? Señor, sí, sí, es desde tu Espíritu Santo que se me está dando ese consejo. Póngalo a prueba. Tome lo bueno y deseche lo malo, porque le pueden dar 3 consejos, perdón, y a lo mejor uno de ellos fue buenísimo y los otros 2 no. Quédate con el bueno, ya que lo hayas sopesado, que se lo hayas presentado al Señor y desecha los otros 2. ¿Verdad? Es importante que pongamos a prueba todo lo que se nos dice. Y más cuando estás discerniendo desde el principio que se está yendo por otro lado, ¿verdad? Porque acuerdes, bueno, ahorita me voy a ir a los puntos. Preguntas sobre esto antes de que me vayan las características o añadiduras. No, no es pregunta, pero estaba pensando también como a veces, y sí es válido hacer, sí checa, pero a veces damos consejo de nuestra experiencia en lugar de del Espíritu Santo. Y a veces tu experiencia es lo del Espíritu Santo, pero no Sí. siempre. ¿Verdad? Sí. Sí, pues yo digo que esas son perlas. ¿Por qué? Tu experiencia la viviste, ¿verdad? Y ahora aprendiste. Entonces se convirtió en una perla. Pero yo me refiero a no estás oyendo bien o no estás. Es más, estás dando una experiencia, pero no es no es el consejo del Espíritu Santo. Ujú. Sí, sería desde la carne. Ajá, es de la carne. Ujú. Sí. Sí, sí, o sea, puede ser desde la carne, o es más, hay personas que inclusive, más que darte un consejo, ya es sobre ellos. Lo voltean, ¿verdad? Ya toda la historia se convierte sobre ellos porque no saben dar consejos. Tú vas con la intención de que te escuchen y te den un consejo, pero de repente ya no saben dar consejos, ¿verdad? Tienes que tener cuidado ahí.
Porque te pueden decir, pues yo hice esto, pero su situación no es como la tuya, como lo que estás diciendo. Entonces te vas a poner a hacer algo que les funciona a ellos, pero tu situación no es la misma. Entonces puedes salir perjudicado porque no está haciendo desde el Espíritu Santo. Entonces puede ser desde la carne, bien carnal, pues, bien carnal, o puede ser desde el alma. No es lo mismo. La carne siempre es como bien carnal, bien perversa. El alma es emocional. El alma es emocional. El alma es más por sentimientos, por emociones, por heridas. ¿Ves la diferencia? Wow. O sea, la carne va a aconsejar perversidad, venganza, algo que gusta, que deseas, deseos perversos. Pero el alma va a aconsejar desde emociones, desde heridas, desde traumas, miedos, ¿verdad? O hasta se puede proyectar, ¿verdad? En ti, ay, me pasó eso y empieza a sufrir la persona y empieza a aconsejarte de su sufrimiento. Entonces tenemos que tener cuidado. O puede ser desde el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso dice en 1 Tesalonicenses, pongan a prueba todo lo que se les dice. Desde cuál es el conducto, la carne, el alma o el Espíritu Santo, ¿verdad? E inclusive se puede infiltrar Satanás. Porque acuérdese, se le infiltró a Pedro. Satanás al de él. Jesús en ningún momento le dijo, Pedro, pero ¿cómo me dices eso? No, tú mismo dijiste que yo soy el Hijo de Dios y yo te dije, intercambiamos profecía. Yo dije que tú eras Simón Pedro la roca. No, o sea, él le dijo, suéltalo, Satanás, aléjate de él. Él no se puso a discutir con Pedro, fue al grano. Entonces muchas veces puede ser Satanás el que te esté dando un consejillo ahí para desviarte completamente. Características de personas que dan consejos dirigidos por Dios. Aquí está bueno. Características de personas que dan consejos dirigidos por Dios. Número 1. No te interrumpen mientras hablas. Pues mientras te escuchan, están pidiendo dirección a Dios de qué contestar. Cuando una persona habla y no te permite que tú expreses, solamente está hablando, no está dando tiempo a escuchar al Espíritu de Dios. Ahora, si te pasa como a mí, que te estás hablando y el Señor me está hablando y si me espero hasta que acabes de hablar, ya se me olvidó lo que me tengo que, ¿verdad? Decir, espera, estoy viendo esto o el Señor me está diciendo que te diga esto, porque si no, sí se me olvida, ¿verdad? Pero escuchaste. No te interrumpen mientras hablas, pues mientras te escuchan, están pidiendo dirección a Dios. ¿Qué contestar? Número 2. No hablan a la ligera. Las personas que aconsejan de parte de Dios tienen temor de hablar a la ligera. Inclusive si piensan cosas que te quieren decir, se quedan calladas y te dicen, déjame oro. Pues de hecho es otra de las. Ajá. Número 3. Toman un tiempo para orar y discernir antes de darte consejo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Mira, déjame oro y le pregunto al Señor y lo que me diga, después me contacto contigo si es que me dice algo, ¿verdad? Toman un tiempo, el número 3 es toman un tiempo para orar y discernir antes de darte el consejo. Número 4. Aconsejan con sabiduría de la Biblia. Esto es muy importante, ¿eh? Porque por más sabio que parezca el consejo, si no tienes sabiduría de la Biblia, hay peligro. ¿Cómo es el 4? El 4 es aconsejan con sabiduría de la Biblia. Porque si se ponen a darte consejo de lo que salió en el programa de hoy, o no, porque la señora que me soba me dijo que esto, ¿verdad? O sea, que no es bíblico. Sí, que no es bíblico, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. Si no es sabiduría bíblica, que no estoy diciendo que
no puedan existir cosas que sí te sirvan, ¿verdad? Pero sí me entiende lo que les digo, ¿verdad? Si quieren poner por práctica algo en tu vida que pues puedes caer en ocultismo, ¿verdad? Puedes caer, desviarte, porque nada que ver, pues bíblico. No me acuerdo quién me contó que en una misma iglesia enviaron a alguien que padecía de una enfermedad y pues no se recuperaba y alguien de la misma iglesia lo aconsejó que fuera a ver un curandero para que le diera aguas de sanidad. Ajá. Y yo, Dios mío, Y de hecho hay un pasaje bíblico donde dice que si hay dos personas que están en desacuerdo de algo, no vayan a llevarle el problema a un impío. Que sí, busquen dentro de él, más que no me recuerdo. sí, dice que cómo va a ser un juez impío Ajá. teniendo jueces en el mismo cuerpo de Cristo. Sí, Pues. ajá. Ujú. Wow. Ok, número 5. No siempre aconsejarán lo que tú quieres escuchar, Ajá. ¿verdad? Porque a veces nosotros vamos con la expectativa de que nos dé por nuestro lado, pero una persona con características que da consejos dirigidos por Dios no siempre te va a aconsejar lo que tú quieres escuchar. ¿Les faltó alguna? No, son 5. Sí. Ok, características de personas que aconsejan sin dirección de Dios. Número 1, hablan a la ligera basado en lo que ven. Se dejan llevar por lo que están viendo nada más. Número 2, exageran lo que tú les estás contando. Lo hacen más grande que lo que es. Por ejemplo, viene Claudia y me dice, fíjate que tuve este pequeño desacuerdo con mi esposo y pues, no sé, tú qué piensas, ¿verdad? Y yo empiezo a súper exagerar el conflicto de una manera que le empiezo a decir, pero ¿cómo? Pero así, ¿cómo? Pero... Y ella se queda como, "Ah, pues sí, de grave". Entonces ella vuelve a su casa, una leona, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una influencia de un mal consejo. Qué tremendo y qué fuerte está. Exageran lo que tú les estás contando. Por eso hay que tener esa fuerza, ¿verdad? Pues esa autoridad de decir, no es así, no te estoy diciendo eso. Yo no sé por qué te vine a contar a ti, mami. O sea, porque a veces las personas no. Bueno, número 3, dan consejos basados en emociones y sentimientos. Usan términos o ejemplos, ese es el número 4. Número 4, usan términos o ejemplos humanos y no bíblicos. Lo que vemos de ahorita. ¿Usan términos qué? Humanos, términos o ejemplos humanos y no bíblicos. El número 5 está fuerte y es muchísimo, muy común dentro de la iglesia, así que hay que tener cuidado. Número 5, buscan un beneficio propio en el consejo que te dan. Y es manipulación, y la manipulación es hechicería. Entonces te aconsejan desde lo que, ok, si le digo, lo maquinan. Te están escuchando y están por dentro maquinando qué te van a contestar que puedan obtener algo. Está fuerte, es triste, pero es verdad. Buscan un beneficio propio en el consejo que te van a dar. Wow. Líbranos, Señor. Preguntas, añadiduras.
Bueno, yo quería agregar algo, si decir de alguien, pero a mí Dios, yo hice el ayuno diferente por ciertas circunstancias y ayuné a redes sociales. Y ahorita Dios me está diciendo que quiere que siga aquí. O sea, me meto para ciertas cosas, pero no como antes que me entretenía mucho. Y también había muchas cosas, porque tengo mucho de lo que me aparecen, ustedes saben, te aparece conforme a lo que uno le gusta, era pues relacionado pues a Dios. Pero aún así me dijo, quiero que este año te desintoxiques de todo lo que ves en las redes porque no todo viene de mí. Y yo quiero poner en ti lo que viene de mí. Entonces, eso es lo que es que nos intoxican mucho las redes sociales de muchas maneras, porque es como el cerebro también quiere vomitar de tanta información. Y bueno, más que compartirles, porque yo sé que eso es para mí, ¿verdad? Pero siento que la iglesia en sí nos debemos de desintoxicar de tantas redes sociales. Consejos sabios. Sí, Gracias, porque sí hay Clara. muchas cosas que no vienen de Dios, aunque parezca. Sí, sí, es verdad. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Hay gente conectada? No sé. Que quieran poner una pregunta o algo. Pues aquí no. No sé. Preguntas añadiduras. ¿No?